You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Y bien, ¿cómo están? Titulamos esta serie de programas donde ya tomamos un poco de distancia, pero no totalmente, porque veníamos emitiendo en este espacio en relación al rumbo del delito, ¿sí? Y hoy quiero presentar para ustedes el tema de la muerte digna y eutanasia, podríamos decir, que es precisamente lo que definiremos en una conversación que tomará varios programas, ¿sí? La cuestión, en primer lugar, es de decirles que a mí me costó un poco abrir el espacio para este tema porque hablar de la muerte no es algo que sea frecuente hasta que te pasa. Y en realidad fui ampliando un poco la información y me doy cuenta que la sociedad occidental, si uno lo piensa, no tiene incorporado el concepto de muerte como otras culturas. Tal vez Oriente, la India. Lo nuestro, cuando definimos aquí el concepto de felicidad, y me acuerdo que a mí me pareció muy importante hacer esta puntuación en donde los occidentales, especialmente los jóvenes, tomados por la sociedad de consumo, de alguna manera tienen dos mandatos. Hay que ser feliz a cualquier precio, como una obligación. Y segundo, esta relación que hay entre la felicidad que te daría a consumir algo nuevo. El último iPhone, aunque no sepas de qué se trata el anterior, el último iPad, la última moda. También este empuje a lo nuevo, a que solamente somos felices si consumimos lo nuevo. No crean que el cuerpo se salva. De pronto llama la atención el tipo de pareja que se hace si no consumís una nueva mujer más joven, si no sos más joven y no te haces nunca vieja, si de pronto se desvaloriza como se desvaloriza en la sociedad occidental la vejez, cuando en realidad hay otras sociedades que no lo han hecho y precisamente el viejo tenía un lugar especial. Las tribus consultaban a los mayores para aprender de su experiencia. Hoy, en la sociedad occidental, prácticamente la vejez es puesta fuera y todo el mundo pretende aparentar que no lo es. Dentro de este contexto, ni qué decirles cuando se trata de la muerte. De cualquier manera, he de decirles que es interesante porque cuando uno entra a los sitios como YouTube, el debate en relación a la muerte no es un debate inexistente. Es increíble la cantidad de información que hay en el mundo. A mí me impresionó en este programa cuando encontré, especialmente en Colombia, que tiene ya la ley de eutanasia hace varios años, el debate de los chicos jóvenes. Altamente peligroso, porque todavía no hicieron un tránsito y a veces quedan pegados a situaciones de depresión que podría ser pasajera y se toman decisiones que no son las mejores, pero el debate existe. Y la Argentina, por suerte, tiene la Ley de los Derechos del Paciente, que data del año 2009, y su modificación en el año 2012. Sobre este tema nos acompañará la doctora Sonia Escudero, que como senadora estuvo precisamente en el Congreso de la Nación y que ha sido siempre un orgullo para Salta su gestión, porque ella no solamente aportó en este tema, aportó con la trata de personas y una serie de leyes que marcaron el rumbo de la Argentina. En ese sentido, volviendo puntualmente al tema de la ley y lo difícil que resulta a veces entender que esta ley es para que regule las situaciones que pasan todos los días. Yo me preguntaba por qué nos hemos olvidado que hay una ley que regula y por qué no pedimos que se cumpla la ley simplemente como ciudadanos. Me quedan dos respuestas. Una,
lo que les decía antes. Es como que nos pesca la muerte en una sociedad que no la incluye como una cuestión a tener en cuenta, porque así como uno nace, muere. Todos vamos a morir. El origen se festeja, se celebra, la muerte no tanto. A donde no hay una regulación hecha por la ley o por el mismo ciudadano que pide cómo quiere que se haga, entra la medicina moderna con el curor furandis y hace estragos. Ahí donde vos no estás para defenderte, tendría que estar tu hijo, tu familia, tu grupo. Tu grupo está desprevenido. Está desprevenido porque no es usual la conversación en este sentido. Entonces pareciera que nos pesca de sorpresa y la gente queda sin poder tomar decisiones o no se ponen de acuerdo, y ahí entra la medicina con su curor furandis, y cuando menos pensamos, bueno, el empuje de la medicina es ese: hay que curar a cualquier precio y prolongar la vida y borrar ese límite que está entre la vida y una transición hacia la muerte. Este y otros temas, después del corte con nuestros auspiciantes, ya volvemos con nuestra invitada. Doctora Sonia, ¿cómo le va? Muy bien, Estela. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros, primero, un placer que usted nos conozca en este estudio. Segundo, invitarla todo el año 2017. Además, una sorpresa porque no sabía que usted andaba nuevamente por la zona de Salta. No, sí, por supuesto, nunca me fui de la zona de Salta. Lo que sí, a partir de fines del 2013, cuando terminó mi mandato como senadora, pasé un tiempo más largo en mis vacaciones en Australia visitando a la familia de mi esposo, pero nunca he pensado dejar Salta. Lo cual realmente para nosotros es una muy buena idea de su parte. Decía yo en relación a esta y otras leyes, porque hemos compartido en este espacio de Nuevas Miradas preocupaciones muy fuertes sobre los chicos, especialmente el tema de la trata de personas, que nunca dejó de ser una gran preocupación y sigue siéndolo, lamentablemente, en el mundo, no solamente en Argentina. Y a mí me impactó en relación a esta ley, primero que aparece en el debate el nombre de Sonia Escudero con las modificaciones. ¿Por qué no nos cuenta un poco qué pasó en el debate? Porque debe haber sido arduo definir temas como los que se tratan en la 26.742, derechos del paciente, historia clínica, consentimiento, que eso ya es la modificación. Sí, hay temas de los que, como vos decías, Estela, la sociedad no quiere hablar porque no es agradable, y que entonces finalmente el avance legislativo se produce a costa de la muerte de personas. El impulso a esta ley, que se venía trabajando y estudiando desde hacía tiempo, se produce cuando hay una nenita de 3 años que está en un estado vegetativo y la siguen sosteniendo. Camila. Claro, Camila la siguen sosteniendo a costa de un sufrimiento para la propia bebé que ya no tenía posibilidades de vivir y para esa familia que venía sufriendo tantos años. Y entonces, frente a esa situación crítica de decir, bueno, ¿quién da la orden de desconectar? ¿No es cierto?
esa cuestión mecánica que la mantiene como si estuviera viva. ¿Quién da esa orden? Ningún médico quería darla. Había mucha presión religiosa para que eso no se hiciera y los médicos decían no hay una ley que me respalde. Lo cual era cuestionable porque inclusive Camila aparentemente nunca vivió porque no pudo respirar, o sea que nació muerta, o sea que no había vida. Bueno, ahí nace todo el del debate de cuándo se produce la muerte y hay distintos criterios teóricos sobre esa cuestión, pero lo mismo sucede con la ley de trasplantes, por ejemplo, cuando se decide que la persona está muerta, pero los órganos vivos que pueden ser aprovechados para otra persona que necesita un trasplante de órganos. Bueno, en este caso se tomó, la mejor metodología era tomar ya una ley que teníamos, que es la Ley de Derechos del Paciente. Si ustedes recuerdan, o sea, antes la persona enferma llegaba al hospital, era internada y no se enteraba de qué tratamientos le iban a hacer, de nada. Quedaba en manos de los médicos como un objeto y ellos hacían y deshacían. A partir de la Ley de Derechos del Paciente se toma al paciente como el centro, ¿no? Lo más importante es el paciente y es el respeto de la autonomía de su voluntad. Es decir, el derecho que tiene el paciente de saber cuál es el diagnóstico, cuál es el pronóstico de la enfermedad, cuáles son los tratamientos posibles, cuáles son los efectos secundarios de esos tratamientos y en base a toda esa información tiene el derecho de tomar la decisión acerca de a qué tratamiento se va a someter. Esa es la importancia de la autonomía de la voluntad. O sea, no somos un objeto cuando llegamos al hospital que va a estar a disposición de lo que decidan los médicos. No, somos el sujeto de derechos que tiene derecho a prestar lo que decimos su consentimiento informado. ¿Qué significa eso? El consentimiento del paciente tiene que ser informado, tiene que tener toda la información a disposición sobre su estado de enfermedad, sobre los tratamientos posibles, sobre los efectos secundarios de los tratamientos y tomar su decisión. Entonces, consentimiento informado, autonomía de la voluntad. La persona es el sujeto de derecho, es el ser más importante y no queda a criterio de los médicos hacer o deshacer, salvo en cuestiones de urgencia, cuando el paciente no está en condiciones de tomar una decisión. La ley establece que sean los parientes, en el grado en que establece el Código a la sucesión, ¿no es cierto? Está el cónyuge, están los hijos, están los padres, están los hermanos, como para tomar las decisiones en nombre del paciente. La ley del 2012, ¿qué le agrega? La ley del 2012... Perdón, antes de que nos vamos al 2012, a mí me impresionó al principio de la ley, que vos debés estar al tanto en esta de los derechos del paciente, que hace especial hincapié en los jóvenes. ¿Qué pasaba con los jóvenes? Porque ahí enfatiza mucho la Ley de Derechos del Paciente, que los jóvenes tienen todo el derecho a que se los atienda más allá de su ideología, más allá de sus criterios. Yo estimo que indudablemente deben haber ocurrido cosas muy graves para que se enfatice cuando se habla de los derechos del paciente y que se ponga al adolescente como sujeto de derecho, claro, como si en algún momento hubiera habido un ensañamiento en relación a ellos. No, y también, digamos, que no son solo los padres los que toman una decisión cuando estamos frente a un adolescente. O sea, el adolescente tiene el derecho como persona a tomar su decisión también y a ser escuchado. Entonces, esta visión de que no es por debajo de los 18 años no hay derecho a nada, no es así. O sea, hay ya criterios de acuerdo con la maduración donde el niño, niña o adolescente tiene derecho a ser informado. Y tiene derecho también a que su opinión sea tomada en cuenta en la decisión final del tratamiento al que se lo va a someter. Con relación a la ley esta de muerte digna, se tuvo en cuenta justamente la dignidad de la persona, que el momento de la muerte sea también un momento de dignidad, que yo pueda como persona elegir de qué forma quiero terminar mis últimos días, si quiero terminar mis últimos días no conectado a un aparato que me mantiene artificialmente, sino realmente en mi hogar, rodeado de mis seres queridos. O sea, eso fue lo que se tuvo en cuenta, la dignidad de la persona al morir. Entonces,
la posibilidad de que esa persona pueda renunciar a tratamientos invasivos, a tratamientos que solo mantengan artificialmente la vida, pero que sea a costa de un gran sufrimiento. El derecho a que se corte ese tratamiento, que lo tenga la persona. Pero además le agregamos que alguien, por ejemplo nosotras en este momento que estamos sanas, podemos dejar escrita nuestra voluntad de que si un día estamos en esa condición que no podemos tomar la decisión, que nuestra voluntad es que no se nos conecte a un respirador artificialmente, que no se realicen tratamientos de lo que se conoce como ensañamiento terapéutico. La ciencia y la tecnología han avanzado y siguen avanzando tan rápidamente que entonces quedamos a merced de esos avances y no se tiene en cuenta mi dignidad de persona. Bueno, yo no quiero pasar meses y meses conectada a un aparato porque no es eso lo que considero digno para mí. Interesante cómo aparece con tanta claridad en tu presentación sujeto de derecho, que a mí sí me impresiona lo siguiente. Lo primero que piden las enfermeras cuando uno llega a cualquier lugar a donde debe ser asistido es que permita que se le hagan las prácticas, porque tienen una escuela de tratar al sujeto como si fuera un objeto, Entonces, con algunas palabras cariñosas, pero tenés que soportar, sería el mensaje, soportar sin medida, ¿no es cierto? Y me pareció muy valiente el planteo, porque indudablemente que ya en Holanda existía la posibilidad de decidir no solamente hasta dónde uno iba a ir, que sería interesante que lo abras. En Suiza existen algunos lugares a donde se puede presenciar el suicidio asistido, que es otra cosa, ¿sí? Que creo que también hay que hablar un poco del tema, porque hoy en un mapa del mundo, que lamentablemente no lo trajimos, pero lo podría enfocar a lo mejor Macarena para ponerlo en pantalla, existen ya los países que han aceptado no solamente la muerte digna, sino hasta la posibilidad de eutanasia, diríamos, y que no es algo no consensuado. O sea, hay protocolos en el sentido de que los protocolos estos mandan la presencia y dar cuenta de en qué situaciones. Por ejemplo, Holanda hace mucho hincapié en relación a no permitir la eutanasia de jóvenes que padezcan depresión. O sea que en el protocolo tiene que haber un diagnóstico preciso sobre su estado de ánimo y su característica y su subjetividad en el momento en que toma la decisión. Hay protocolos donde se respetan tiempos. Hay obligación de decirle al paciente cuál es el tratamiento paliativo, no partir a un oncológico terminal como se hace habitualmente en la práctica médica, digamos, más tradicional, por ponerle un nombre, sino que el paciente pueda elegir entre lo que es paliativo y lo que sería un tratamiento oncológico, por dar un ejemplo, invasivo. A ver, nuestra ley acepta la muerte digna, pero no la eutanasia ni el suicidio asistido. La eutanasia es cuando el servicio médico ayuda a terminar con la vida. Eso no es esto. Esto es la posibilidad de rechazar un tratamiento donde ya no hay posibilidades de cura. O sea, es un tratamiento invasivo, hay un cierto ensañamiento terapéutico, pero no me va a mejorar la calidad de vida ni va a evitar que yo al final me muera. Entonces, el deseo de terminar con ese tratamiento es lo que nosotros aceptamos. El suicidio asistido es cuando alguien ayuda al paciente
a terminar con su propia vida. Eso tampoco es lo que la ley argentina... ¿Se pudo debatir eso en el Congreso? Sí, sí. Esas son las diferencias. Nosotros trabajamos mucho y escuchamos mucho a todos los sectores. Escuchamos no solo al sector médico, sino también escuchamos a especialistas en bioética, a la propia Iglesia, y todos llegamos a este consenso de que sí, muerte digna sí, eutanasia o suicidio asistido no. Eso aún no. Hay países que han avanzado. Nosotros, con nuestra formación y con nuestros valores, consideramos que la muerte digna sí, y en eso hay mucho consenso. Había un tema sobre el que se generó polémica, que es la posibilidad de retirar la alimentación y la hidratación. Yo ahí tuve mi disidencia, porque yo digo, retirar la alimentación y la hidratación, eso es eutanasia, ¿no? Y es agravar el dolor de la persona que ya está bastante mal. Sin embargo, se aprobó porque se decidió que queda a criterio médico. Dijeron que en algunos casos, personas muy, muy grandes, si se los continúa hidratando y alimentando artificialmente, es una especie de ensañamiento que les provoca que continúe el dolor. Lo que nosotros sí coincidimos es que todos los cuidados tienen que ser paliativos y que es obligación de los médicos aplicar los tratamientos necesarios para que haya el menor sufrimiento y el menor dolor posible. Interesante en relación a un avance, digo, en esto de sujeto de derecho, la información y cómo se la plantean al paciente, porque también indudablemente que la sociedad occidental en eso, y hasta en Salta, fue cambiando. Antes, el paciente que se hacía grande, etcétera, iba de alguna manera siendo protegido con la falta de información. Y de eso no se habla y se lo trataba como si no iría a ocurrir jamás. Y yo creo que ahí es a donde está el gran cambio cuando la ley pone como obligación de la institución médica no solamente avisarle al paciente para que él decida, sino ciertos protocolos sobre la intimidad de la información dentro de lo que es la institución médica, donde el paciente tiene que sentirse protegido para que lo que le ocurre lo decida él, a quien se lo quiere contar, una serie de exigencias y de regulaciones que la verdad a mí no se me ha ocurrido ni pensar que Argentina tenía una ley tan completa como esta, hasta que empecé a leerla y a darme cuenta que era un debate no solamente en el mundo, sino que había sido dada la batalla en la Argentina. Entonces, bueno, esto llevó el detalle que tiene la ley, ¿no?, con las obligaciones de los hospitales, y tengamos en cuenta que es una ley nacional, obligatoria en todo el país, que no hay que esperar que la legislatura provincial adhiera. No, esta es una ley que está vigente. La cuestión de la autonomía de la voluntad, la cuestión del derecho a prestar su consentimiento informado, la cuestión de la dignidad, están en línea con todos los tratados de derechos humanos que la Argentina ha ratificado y tienen rango constitucional. O sea que esos son de aplicación obligatoria. Pero esto... El cambio de paradigma es tan grande con lo que decía sujeto de derecho, porque antes se llegaba al hospital y era el mundo donde manejaban los médicos, mandaban los médicos, hacían y deshacían. Tan es así que fue necesaria otra ley también, la ley contra la violencia obstétrica. Digamos, esa es muy interesante, la tenemos que abrir. Eso sucedía también, llegaba la embarazada al hospital y la manipulaban de un lado para el otro, y no tenía derecho a tomar ninguna decisión. Y entonces ahora no solamente hay una ley en contra de la violencia obstétrica, sino también una ley que le da derecho a esa mujer que va a ser madre a elegir con quién quiere estar acompañada en el momento del parto. O sea, que haya un parto humanizado, que no sea ese objeto que quedó en manos, ¿no?, del servicio médico. Entonces son pasos que se dieron porque hubo un debate y un cambio muy grande en la sociedad argentina. Junto con esta.
El debate surge... Primero la de la Violencia obstétrica y después la de la esta, muerte. claro, porque empezamos a meternos en el mundo de los hospitales con estos cambios, ¿no? Con los avances tecnológicos, con los avances científicos y con la cuestión de los seres humanos que decimos, yo tengo derecho a decidir sobre mi propio cuerpo, sobre mi salud. Ahora, ¿te das cuenta Claro. vos qué cambio de paradigma en el mundo? Porque qué cosa más linda el nacimiento de un niño y qué espantoso que es analizarlo como lo analizan los médicos, que va el chico, sale, lo llevan, le ponen la vacuna, le está poniendo un virus. Momento, el niño puede estar sano o esperar un poco antes de que los padres puedan disfrutarlo y han convertido en una práctica clínica algo que yo lo he visto, por ejemplo, en los valles, he visto nacer los chiquitos en los ranchitos de ellos, y el padre con un cuchillo que se esterilizaba con el fuego del mismo hogar, le cortaba el cordón umbilical y la vida continúa. Y la mujer se levanta del parto, va y a la acequia, a donde se limpia, que queda cerca, que tiene un agua impecable. Por supuesto, la medicina, yo vivo diciendo, si hay una ciencia que avanzó espectacularmente, tanto como la informática, es la medicina moderna, pero esto que vos estás planteando es fundamental. Ustedes fueron a la humanización, a la subjetividad, Efectivamente. al derecho. O Sí. sea, no se puede avanzar en un plano, creo yo, humildemente. Tenemos que tener en cuenta que somos sujetos y Sí. podemos decidir nuestra muerte. Así que me parece que el debate que va a dar Occidente, estimo, es una percepción que tengo, va a ser sobre por qué. Si nacemos, elegimos un proyecto de vida, elegimos la persona con la que nos casamos, la ropa que nos ponemos, de pronto alguien, porque te pasó algo, decide por vos cómo tiene que ser cuando vos no estás bien. Claro, el Ese- momento de la muerte, digamos, cuando la enfermedad es terminal. Y esto fue muy interesante porque se aplicó con Juan Pablo II. O sea, él estaba muy enfermo, ya no había posibilidad de que volviera a estar sano y se le continuaba un tratamiento, y entonces ahí se habló de la dignidad y del derecho a morir dignamente y del derecho a terminar con un tratamiento que solamente prolongaba el sufrimiento. Entonces fue la experiencia dentro de la propia Iglesia la que determinó, bueno, hay un derecho a morir dignamente. Muy lindo. Muchas gracias, Gracias, Sonia, Estela. por la ley y por venir. Gracias. Y con ustedes, hasta la semana que viene. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, 'cause someone call a referee.